casos nuevos y antiguos en un periodo partido todo población, ¿no? Población general. Mientras que la incidencia es un indicador de velocidad de ocurrencia de una enfermedad o otro evento de salud en la población, es de población expuesta al cuerpo, ¿ya? Entonces, el número de casos partido población expuesta. Y es un estimador del riesgo absoluto. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que el riesgo, vamos a seguir con el dado, el riesgo de que caiga 5 en un dado es un sexto, ¿no es cierto? Esa es una probabilidad. ¿Cuánto es un sexto? 1 dividido entre 6, ¿cuánto es? 1. 0.1 y tantos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver, divide. 1 entre 6. 0.1666. Esa es la probabilidad. Ese es el riesgo absoluto de que caiga 5. Pero si ya yo tiro 2 dados, ya cambia, ¿no es cierto? Entonces, es un estimador de riesgo. La incidencia es un estimador de riesgo, no es otra cosa. Es igual que si yo veo acá la prevalencia, qué sé yo, de uso de gafas, es 20%. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco a cualquiera de acá, ¿qué probabilidad tiene de estar usando gafas? 0.2 o 20%. ¿Sí? Eso es incidencia. Y puede ser acumulada en muchos casos nuevos nada más. ¿Partido qué? Población expuesta. ¿Sí? Bien. Y la tasa de incidencia es casos nuevos. ¿Entre quién? Pero eso es un periodo, ¿no es cierto? Y la tasa de incidencia o densidad de incidencia, ¿qué cosa es? Número de casos nuevos entre persona y tiempo. ¿Sí? Exposición. Bien. Esto ya lo hemos visto, es un repaso. Entonces, ya hemos visto medidas de tendencia central, de dimensión, de frecuencia, y ahora vamos a ver medidas de asociación. ¿Listo? ¿Qué es asociación? Es la relación de dependencia estadística entre dos o más eventos. Y esto nos va a permitir establecer factores de riesgo, circunstancias asociadas a una probabilidad incrementada de sufrir un daño por efecto. Entonces pueden ser estos factores de riesgo modificables o no modificables. Ya hemos explicado esto, no vamos a volver a explicar, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es lo importante de esto? Que cuando determino que es factor de riesgo, escuchen bien esto porque si no entienden esto no van a entender todo el resto de la cosa. ¿Cuándo se dice que es un factor de riesgo? Cuando comparo dos situaciones y son diferentes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si la prevalencia de tener resfrío común es igual en hombres que en mujeres, ¿será un factor de riesgo el sexo para tener infección respiratoria? No. Si es igual en los dos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que exista factor de riesgo? Para que sea un factor de riesgo. Demostrar que son desiguales. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en eso vamos a trabajar gran parte de la tarde. En demostrar que dos valores son diferentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer medidas de asociación entre dos variables, pero dos variables discretas que estén en escala nominal. ¿Ya? Si están en escala nominal, por ejemplo, sexo, ¿no es cierto?, en esta sección, ¿qué valor puedo tomar en relación a esto? Masculino, femenino. Y puedo establecer la proporción de cuántos están en este sexo masculino y cuántos no. O sea, la tasa, la proporción, el porcentaje, ¿no es cierto? Entonces nosotros trabajamos con proporción. Entonces este me va a dar una proporción 1 y este una proporción 2. ¿Sí? ¿Y en qué consiste en establecer la asociación entre estas dos variables? Que las dos son nominales. ¿Qué voy a hacer?
voy a comparar las dos proporciones. ¿Se dan cuenta? Si las dos proporciones son iguales, ¿qué digo? ¿Hay asociación? No. Si demuestro que una es mayor que la otra, sí va a haber asociación. Por lo tanto, va a ser un factor de... ¿Sí? Entonces, ¿qué usamos para él? El chi cuadrado y el intervalo de comprensión. Entonces, vamos a ver con un ejemplo cómo podemos demostrar esto. A ver. Estos son personas con malaria, ¿sí? Y 18 son campesinos y 31 no son campesinos. En esta etapa, ¿en cuál es el más frecuente la malaria? ¿En los campesinos o en los no campesinos? No campesinos. Pero yo les he dicho que nunca se comparan valores absolutos, ¿sí? Entonces no puedo decir eso. ¿Qué tengo que hacer? Establecer la proporción de malaria en los campesinos. Campesinos 18 tienen malaria, ¿de cuántos? De 204, del total. Entonces, esta es la proporción. Esta es la proporción de malaria en los campesinos. ¿Y cuál es la proporción de malaria en los no campesinos? 31 sobre 550. ¿Está claro para todos? ¿Se entiende? Bien. Entonces, esta es la proporción. Como es decimal, es difícil comparar, ¿cierto? Le ponemos tasa por mil, eso es lo mismo. 88 contra 55. Entonces yo tengo que ver esto. 88 es mayor que 55. Entonces, ¿en quién es más frecuente la malaria? En los campesinos. Falso. ¿Saben por qué? Porque esta es una muestra. Y todas las muestras tienen un error muestral. Les demuestro. Digamos que yo les tomo la hemoglobina a todos ustedes, ¿ya? Y todos tienen en promedio X barra, hemoglobina 14, ¿ya? Como lo que les puse. Voy a cerrar esto. Entonces, si yo elijo a 10 de ustedes, ¿ya? Una muestra N1 y les veo sus hemoglobinas, saco el promedio de esos 10, ¿cuánto creen que es? Exactamente 14. No. De repente es 13.7. Vuelvo a tomar otra muestra, N2. ¿Cuánto creen que sale? Igual, 14.2. Y así puedo sacar 100 muestras. Esas 100 muestras van a ser diferentes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que este valor puede variar desde un límite superior hasta un límite inferior. Y si de 100 muestras elijo el 95, estoy trabajando el 95% de confianza. ¿Listo? Desprecio 5% que de repente me salga 11. Ya ese valor lo exprecio. ¿Listo? ¿Y qué pasa con el 55? También pueden tener un límite superior y un límite inferior. Entonces, cuando yo tengo muestras, quiero comparar dos proporciones, ¿qué tengo que hacer? Utilizar una prueba estadística. Porque es muestra, porque tiene error muestral. Si fuera toda la población de campesinos y no campesinos del mundo, no sería muestra, sería toda la población, ¿no es cierto? Entonces ahí no tengo que usar ninguna prueba estadística. Simplemente comparo 88 con 51. ¿Son diferentes? Sí. Pero acá no. ¿Por qué? Porque esta es una muestra nada más. Entonces tengo que establecer pruebas estadísticas. ¿Ya? ¿Qué prueba estadística puedo usar? El chi cuadrado. ¿Ya? No vamos a hacer fórmulas ni nada por el estilo.
La fórmula es x barra sumatorio de los valores observados menos los esperados al cuadrado de los esperados. ¿Qué son los valores observados? 18 es 186, 31, 500. ¿Y qué son valores esperados? Puedo calcularle para cada casillero multiplicando los extremos y dividiendo entre todos. Y ese es el valor esperado. ¿Listo? Pero ¿para qué vamos a perder tiempo? Agarren su celular y busquen cálculo de chi cuadrado en Google. Cálculo de chi cuadrado. Rápido. Háganlo todos, por favor, porque es la única manera de entender las cosas. Si no, no lo aprenden de memoria, pero no lo entienden. Lo que tienen que cargar ahí, les va a pedir una tabla de 2×2. Tienen que cargar estos valores observados. Los esperados ya los calcula la mano. ¿Cuánto sale? Tanto demora. Ustedes son agilitos con los dedos. 2.6. ¿Cómo dicen que plagian o plagian? Se demora media hora. O sea, por justo van a utilizar el GPT en el examen. 2.6, ya, vamos a quedar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace esta operación? Muy fácil. Entonces, miren, he calculado los valores esperados. ¿Y cómo se calcula? Por ejemplo, para el primer casillero, porque es la sumatoria. 18 menos 13.2 elevado al cuadrado partido 13.2. El otro siguiente es igual, el último, 525 menos 520.2 al cuadrado partido 500. ¿Listo? ¿Salió cuánto? 256. Redondeando 2.6. ¿Está claro? Entonces no tienen que aprender esta fórmula. Les estoy diciendo solamente para que tengan un idea. ¿Listo? ¿Cómo se hace? ¿Listo? Entonces es 2.56. ¿Qué hago ahora con ese 2.56? Les da un valor de P. ¿Les ha dado un valor de P? ¿Sí o no? Hasta eso les da. Es menos de 0.05, pero exactamente ¿cuánto es? 0.10, mayor a 0.05, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué significa eso? Miren, el chi cuadrado siempre da valores positivos, o sea que puede ser 0 o puede ser el infinito. ¿Y cuánto es toda la distribución? Aquí hay un valor crítico. ¿Cuánto es ese valor crítico? 3.80. Si me sale 3.84 chi cuadrado, ¿qué digo? Estoy acá, justo. Bueno, esa es la división. Digamos que 3.85, para que no haya problema. ¿Qué significa eso? Que acá está, si es 3.84, acá está el 5% de los datos. Es decir, el 0.05. ¿Y acá qué está? El 0.95% de los datos. Entonces, si mi chi cuadrado me cae en esta zona, es la zona de la hipótesis nula. ¿Qué significa la hipótesis nula? A los matemáticos les gusta mucho esto. Hipótesis nula, ¿qué quiere decir? Que la proporción 1 es igual a la proporción 2. Y la hipótesis alterna, ¿qué dice? Si no cae aquí, cae en este cachito, ¿qué dice la hipótesis alterna? Que P1 es diferente de P2. ¿Está claro? Entonces, a ver, eso es matemática. No, yo no quiero matemática, sino razonamiento. Si cayó acá, ¿cuánto nos cayó acá? 2.6, ¿no es cierto? 3.85 está acá. Por lo tanto, 2.6 está por acá. ¿Y cuánto es la P? La P, esto no es lo mismo que esta P, es minúscula, esta es proporción. Esta es la P, probabilidad de error.
La P significa que. Entonces, si cae acá, la P ¿cuánto era? 0.1. Yo puedo decir que son diferentes, pero ¿con cuánto de error? Del 10%. 10%. Es probabilidad de 10%. Si fuera 3.84, ¿qué diría? Que son diferentes, pero ¿con cuánto de error? 0.05, o sea, 5%. Eso aceptamos el 6, hasta el 5%. Puede ser menos. Pónganse que el chi cuadrado le sale 6. ¿Dónde estará? Por acá. Entonces, ¿cuánto será el valor de P? De repente 0.01. ¿Ya? ¿Cuánto es esto? 1%. Entonces, yo digo que son diferentes. ¿Con cuánto de error? El 1%. ¿Es aceptable? Entonces digo que son diferentes. Pero en este caso, no puedo decir que son diferentes. ¿Por qué? Porque es mucho error. Y si me sale más todavía, o sea, digamos 1 del chi cuadrado y la P es 0.2, ¿puedo decir que son diferentes? Sí puedo decir, porque en realidad 88 es un matemático analítico. Puedo decir que es diferente, pero ¿con cuánto de error? 20%. Y si me sale 0.5, puedo decir que hay diferencia con 50%. Mejor no le digo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto voy a decir que son diferentes? Si es 3.84 o menos. En otras palabras, si la P es menor a 0.05. Como acá es mayor, no hay diferencia significativa. ¿Está claro? Entonces, volvemos a lo que habíamos dicho. ¿Qué habíamos dicho acá? Aritméticamente, ¿qué decimos? 88 es diferente que 55. Sí, aritméticamente. Pero esta diferencia, como puede variar, entonces no podemos decir que hay una diferencia real, sino que a esa diferencia que estoy observando, ¿a qué se debe? Al error de muestreo. ¿Listo? Lo vamos a entender mejor que con el chi cuadrado que con el intervalo de confianza. Y esa es la otra técnica que se usa ahora más para demostrar diferencia. Ya. ¿Qué significa calcular el intervalo de confianza? Hemos dicho que estos pueden variar, ¿no es cierto? Límite superior, límite inferior. ¿Sí? Yo puedo calcular cuánto puede variar en el 95% mediante una forma. Intervalo de confianza al 95% es igual a P. ¿Qué es P? Proporción. Esta proporción. ¿Ya? Más menos, ¿por qué es más menos? Porque yo voy a integrar el límite superior y el límite inferior, es un intervalo. Entonces, más menos 1.9. ¿De dónde sale ese 1.9? ¿Se acuerdan cuando hemos hecho la curva normal? Al 95% de los datos, ¿cuánto es este valor de la desviación estándar? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es? Que tenía que ser a X barra de sumo y de resto, ¿cuántas desviaciones? 2, para que me den 95. Pero no era 95 puntos exactos, sino era 95.71, me parece. Si yo quiero para el 95 exacto, ya no es 2, sino un poquito menos, 1.9. Y acá no es menos 2, sino menos 1.9. Entonces, si estoy trabajando en 95% de confianza, la constante es 1.9. Ya saben dónde viene el 1.9. Y eso lo multiplico por la raíz cuadrada de P. ¿Qué cosa es P? Lo mismo de acá, de esta proporción. Por 1 menos P, 1 menos la proporción y partido N. ¿Qué es N? El tamaño de la muestra. ¿Listo? No tienen que aprender tampoco, porque a él se le pide intervalos de confianza, le da ponen todos sus datos, se le pide intervalos de confianza, les va a dar los intervalos de confianza. Pero
les estoy explicando simplemente para que sepan cómo se hace. Y entonces se hace toda esta operación. Entonces con el 0.088, ¿cierto? Para todo. Y el 204, ¿de dónde sale? Me va a dar intervalo de confianza. Acá están los intervalos de confianza. Y los intervalos de confianza me salen en proporción, pero también lo puedo poner en tasas por mil, igual que esto. Entonces, ¿cuál es el límite inferior para 88? Límite inferior 49, ¿está? Y el límite superior 125. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 100 muestras y descarto 5%, 2.5 para cada lado, ¿entre qué valores va a estar esta proporción? Todas las muestras que pueda sacar van a estar entre 49 y 125. ¿Está claro? Entonces tengo que hacer lo mismo para este y ver cómo puede variar ese valor de acuerdo al 95% de las muestras. Y acá está. ¿Cuánto puede variar? Desde 36, ¿cierto? Desde 36 hasta dónde? 74, 75. Y entonces, ¿qué pasó? Este es mayor que este. O sea, se están entrecruzando. Si se entrecruza, quiere decir que en algún momento este 55 no es 55. En otra muestra puede ser 75. Y si esta es 49, ¿quién es más? El otro. Entonces, ¿puedo decir que hay diferencias? Sí, pero en realidad estadísticamente no hay diferencia. ¿Está claro? Entonces, cuando se entrecruzan, digo que la diferencia que veo no es estadísticamente significativa. ¿Está claro? Y acá lo tiene. Este es el valor del primero, que es 88. ¿Dónde está el 88? Por acá. Este es su punto medio. ¿Y cuánto varía todo esto? ¿Listo? Y el otro, ¿cuánto era? 55, más o menos por acá. Y entonces, este es el valor, 55. ¿Cuánto valía ese 55? Todo esto. ¿Qué quiere decir? Que toda esta área se está cruzando. Quiere decir que se pueden voltear los papeles. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué digo? Que no hay diferencia significativa. Y entonces, si no hay diferencia significativa, ¿qué digo? En relación a la asociación. ¿Hay o no hay asociación? No hay asociación. Por lo tanto, no es un factor de riesgo el ser campesino para tener malaria. ¿Sí? Estos son datos ficticios, o sea, no crean que estoy definiendo la malaria y el campesino. Son datos para que vean ustedes cómo se calcula. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo les dije que traigan bien preparado su cerebro, cargado, todo eso. Porque así tienen que entenderse. Entonces, ¿cómo puedo demostrar asociación entre dos variables nominales? Mediante el chi cuadrado. Olvídese del valor del chi cuadrado. ¿Qué tienen que saber? ¿Qué P le corresponde? ¿Listo? Si la P es mayor a 0.05, ¿qué digo? Que no hay diferencia. Pero si es menor a 0.05, ¿qué digo? Que sí hay diferencia. Listo, ya, con eso y con el chi cuadrado. Y para intervalos de confianza, ¿qué hago? Establezco sus dos intervalos de confianza al 95%. Si están completamente separados, sí hay diferencia. Pero si se entrecruzan, ya no hay diferencia. ¿Está claro? Bien. Entonces vamos a avanzar. Tenemos muchas cosas que hacer aquí. En este caso, ya acá hemos comparado dos escalas nominales, sus proporciones, ¿cierto? Ahora vamos a comparar una nominal y una de razón. Una en escala nominal y otra en escala de razón.
Y entonces, ¿para qué me sirve la escala nominal? La escala nominal me va a dar grupos, me va a formar grupos. Si es dicotómica, me formará dos grupos. Pero si yo estoy trabajando grupos sanguíneos, ¿cuántos grupos me va a dar? 4, ¿cierto? Entonces, acá me va a dar el grupo A1 y A2. Y la escala de razón, ¿qué me va a dar? Un promedio, porque es escala de razón. Su valor representativo es el promedio. Entonces, yo voy a tener en la escala de razón promedio. Entonces, por lo tanto, en el grupo 1 va a tener x barra 1, para el grupo 2, x barra 2. ¿En qué consiste determinar la asociación? ¿Qué voy a comparar? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué tengo que comparar? ¿Ah? Fuerte. Diferencia. Esto es lo que tengo. Si estos dos promedios demuestran que no son diferentes estadísticamente, no hay asociación. Pero si demuestro que sí hay diferencia, sí hay asociación. ¿Está claro? Entonces, ¿qué método usar? Hay varios métodos. Vamos a usar dos. Lo que les estoy enseñando es lo básico, porque puedo trabajar con logaritmos, todo, pero es diferente. Lo básico tiene que aprender. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no es proporciones, sino que será mi hipótesis nula. X barra es igual, x barra 1 es igual a x barra, y la alterna es x barra 1 es diferente a x barra 1. Entonces, hay dos formas. Una es la prueba seca. Estos son los datos que tengo. Miren, estos son niños con malaria, ¿cierto? Y les voy a usar su hemoglobina. ¿Cuál es la variable nominal? ¿Y cuál es la variable de razón? Porque si no saben eso, ya no estamos. ¿Qué dices? ¿Cuál de las dos variables está en escala nominal? ¿Qué tamaño? No. Malaria. ¿Tiene malaria? No tiene malaria. Es escala nominal. ¿Y cuál está en escala de razón? El promedio de hemoglobina. ¿Está claro? Entonces, en este grupo, que es el 1, tenemos niños que tienen malaria. ¿Cuántos niños? 70 niños. Entonces, ¿cómo voy a calcular su promedio? Le sacaré sangre, doso la hemoglobina, sumo las hemoglobinas de los 70 y lo divido entre cuánto. ¿Lo divido entre cuánto? Fuerte. Creo que no vamos a avanzar porque no sabe sacar un promedio. Lo divido entre 70 y me va a dar el promedio de hemoglobina de ese grupo. ¿Está claro? El otro grupo tengo 80 niños. ¿Qué hago? Le saco sangre, doso su hemoglobina, pongo en Excel los 80 datos. ¿Y qué voy a pedir a Excel? El promedio. ¿Sí? Entonces tengo para este grupo 10.6 y el otro 11.5. Pero además le pido otro dato, que también me lo da Excel. ¿Cuál es? La desviación. 1.4 y 1.5. Listo. ¿Qué es lo que voy a comparar? 10.6 es diferente de 11.5. ¿Qué dice? Matemáticamente, estadísticamente, no lo sé. Porque provienen de... ¿Por qué tengo que hacer una prueba estadística? Porque son muestras, no son poblaciones. Entonces hay un error muestral. Entonces, por lo tanto, tengo que hacer el cálculo respectivo. Entonces, existe la prueba Z. Y la prueba Z, miren, ya acá están los datos. X barra 1, X barra 2, desviación estándar 1 al cuadrado, partido de N1, que es N1, esto. El tamaño de la muestra, desviación estándar 2, 1.3, elevado al cuadrado, partido de 2, ¿cuál es N2?
Esto reemplazo y me sale el valor de Z menos 4.06. Entonces, ¿cuánto dijimos que era acá para el 95%? 1.96. ¿Se acuerdan? 1.96. Menos de acá más. ¿Dónde está cayendo el 4? Menos. ¿Dónde caerá? Casi al extremo, ¿cierto? Entonces está cayendo en la zona de aceptación de la hipótesis nula o en la zona de rechazo. Por lo tanto, digo que hay diferencia estadísticamente. Pero además hay un valor de P. El valor de P es menos de 0.05. Es mucho menos. En realidad debe ser 0.0001 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, todas las pruebas le sacan el valor de P. Entonces, si yo digo 0.01, ¿qué digo? Que digo que hay diferencia con qué error. Menos del 5%, pero si me sale 0.00 es 0.001%. ¿Sí? Entonces estoy casi seguro de que hay diferencia. Esa es la prueba Z. En realidad ya no se usa la prueba Z. ¿Por qué se usaba la prueba Z? La prueba Z es fácil, pero se trabaja. La Z solo vale cuando tenemos más de N, o sea, el tamaño de la muestra es más de 60. Si es menos de 60 no sirve la prueba Z. Entonces, ¿qué hicieron? En un congreso en 1900 y tantos, un estadístico presentó una prueba alternativa a la prueba Z, que sirva para todas las muestras, para todos los tamaños de muestra, no solo para 60 más. Y entonces presentó su prueba, y este era un tipo muy pedante, antipático. Entonces en el congreso le buscaron 1000 peros a su prueba y le dijeron que no servía. Al año siguiente, ¿qué hace? Nuevamente presenta con esas modificaciones pequeñas, pero él ya no se presenta. Envía su prueba para que otra persona la presente y él se pone el seudónimo, un seudónimo de el estudiante. Entonces cuando ven la prueba, dicen, está excelente esta prueba, la prueba, y después descubren quién es el estudiante, fulano de tal. Ya no podían hacer nada, por más que lo vieran. Y entonces esa prueba se quedó como la T del estudiante. ¿Cómo se llama esa prueba? La T de estudiante. Y entonces la que se usa. Excelente prueba, pero tiene un defecto. Z trabaja igual para cualquier tamaño de muestra, pero Z o T no. Z, su valor de P, hay que buscarle en una tabla, y cada valor de grado de libertad, ¿saben lo que es grados de libertad? Es el tamaño de la muestra menos 1, n menos 1. Para cada n menos 1 cambia el valor de P, o sea, de la probabilidad de error. Y entonces tenía pues una tabla de un libro enorme. Entonces dijeron, no, es muy complicado. ¿Quién va a tener toda una tabla para buscar el valor de P? Pero como la Z funcionaba para 60 o más, entonces se comenzó a usar, para 60 o más se usaba la Z. Y para menos de 60, n menos de 60, ¿qué se usaba? La T. Y había una tablita con grados de libertad del 2 al 60. Pero ¿qué ha pasado ahora con la computadora? Todo ese libro de tabla está en una base de datos pequeñita y jala la información. Y entonces apenas sale un valor de T, de student, inmediatamente le jala su valor de P exacto. Entonces ya para qué usar la Z. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero para el ejercicio vale. Ya hemos demostrado entonces que 10.6 es diferente a 11.5, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? ¿Matemáticamente son diferentes? Sí. ¿Estadísticamente son diferentes? Sí. Epidemiológicamente, si estadísticamente son diferentes, ¿qué decimos? Que hay asociación. Y si hay asociación, ¿qué decimos en epidemiología? Que es un factor de riesgo. Entonces,
la malaria es un factor de riesgo. ¿Para qué? Para tener anemia. ¿Sí? Y clínicamente, ¿qué decimos? ¿Qué? Muy bien. Clínicamente decimos que la malaria produce anemia. Y entonces cuando ustedes leen el libro de clínica o de parasitología que la malaria produce anemia, nadie se ha inventado. Han tenido que hacer esto. Establecer que realmente es un factor de riesgo. ¿Sí? Bien. Entonces, ya está hecho. Pero lo podemos hacer también estableciendo intervalos de confianza. Es lo mismo. Y acá está. Bien. Acá están los intervalos de confianza. Entonces, ¿qué voy a poner? Intervalo de confianza es igual a X barra, o sea, promedio más o menos 1,96 por 1.4 partido raíz de n. 1.4, ¿qué cosa es? La desviación estándar. ¿Qué es 70? Su tamaño. ¿Qué es 1.96? Es una constante que representa ¿qué? 95%. Y X barra es su promedio. O sea, todo está ahí. Y nos da el intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza para 10.6, ¿cuánto es? Límite inferior, 10.3. Límite superior, 10.9. ¿Sí? Y para el otro, es igual, solo cambia 11.5, 1.3 y 80. ¿Cuánto es un intervalo de confianza para lo que es 11.5? ¿Cuánto es el límite inferior? 11.2 y el límite superior 11.8. ¿Se entrecruzan? Entonces, por más que varíen las muestras, en el 95% de los casos, ¿qué vamos a ver? Que siempre sus valores van a ser diferentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué decimos? Que son diferentes, ¿no es cierto? Que hay diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué más decimos? Que si hay diferencia, ¿qué decimos? Que hay asociación. Y si decimos que hay asociación, es un factor de riesgo. Y si decimos que es un factor de riesgo, clínicamente, ¿qué decimos? Que la malaria produce anemia. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, miren, este es bastante sencillo, lógico. Ya no tienen ustedes el problema de estar haciendo fórmulas. Todo se los da. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Solamente saber qué prueba utilizan y cómo se interpreta. Y tan fácil es que todas estas pruebas se traducen en un valor de P, de probabilidad de error. Entonces, ¿qué tienen que saber finalmente? No interesa cuánto es el valor de Z, etc. ¿Qué tienen que pedir? El valor de P. Si este valor de P es pequeñito, ¿qué quiere decir? Que hay diferencia. Si es muy grande, más de 0.5, o sea, más del 5%, no hay diferencia. Entre más pequeño sea, mayor es la probabilidad de cometer error al decir que hay diferencia. O sea, siempre yo digo que hay diferencia, porque yo estoy viendo diferencias, ¿sí o no? Pero digo que es significativa esa diferencia cuando P es menor a 0.05. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? No se entiende. Yo estoy enseñando solo para el 95%. Hay un 5% que nunca lo va a entender, yo les aseguro. Pero desde el punto de vista estadístico no me interesa ese 5%. Probablemente se quedan el próximo año de aprender. Bien. Entonces, miren, esta es la gráfica, ¿sí? Este intervalo, este es para el primero. ¿Cuánto va a variar? Era 10.6, ¿no?
y el otro era 11 punto no sé cuánto. Pero, miren, estas son sus variaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por más que varíe, por el error muestral, por más que varíe, nunca se van a intercruzar. Por lo tanto, estoy seguro de que hay diferencia estadísticamente simple. ¿Sí? Listo. Vamos a otro. Entonces, mira, entonces hemos visto, miren, cuando las dos variables están en escala nominal, ¿sí? Cuando una es nominal y la otra es de razón, ¿sí? ¿Se entiende esto? Miren, si alguien no entiende esto, me avisen en este momento para volver a explicar. Si no, ya no quiero más. Pero ¿qué pasa si las dos variables están en escala de razón? A ver, denme dos escalas de razón. Peso y talla. Peso talla, ya está. Entonces, yo quiero ver si hay una asociación entre el peso y la talla. Pero estas dos están en escala de razón. Ya no puedo hacer intervalo de confianza, no puedo hacer chi cuadrado, no puedo hacer T de Stewart, no puedo hacer Z. Entonces, ¿qué hago? Les establezco el coeficiente de correlación. ¿Y cómo se calcula el coeficiente de correlación? Es lo más fácil, porque la fórmula es complicadísima, es bien complicada la fórmula. Pero ustedes agarran una calculadora común y corriente, en su celular hay una calculadora, y busquen R, ¿ya? Pueden buscar, en este momento no, porque nos vamos a pasar. El valor de R. ¿Qué es R? Coeficiente de correlación. Si es Excel, lo que hacen es, en una columna ponen pesos y en la otra columna le ponen tallas, pero tienen que cargar correctamente. Entonces, paciente 1, su peso y su talla. Paciente 2, su peso y su talla. Paciente 3, su peso y su talla. Paralelos, ¿sí? Y después le pide que les calcule R. Así de fácil. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese R? Entonces, miren, el coeficiente de correlación, ¿qué cosa es? En primer lugar, es un número comprendido entre menos 1 y más 1. Siempre da eso. Y coincide con la pendiente de la recta de regresión, cuya magnitud está relacionada con el grado de dependencia lineal entre dos variables. Esto es matemática, ¿no es cierto? Ya. No vamos a tratar de explicar eso. Con esto lo explicamos. ¿Qué pasa si el peso y la talla se correlacionan? Mira, la palabra correlación es matemática, es estadística. No usen, por ejemplo, voy a correlacionar el sexo con el nivel de conocimiento, con una variable nominal y otra de razón. ¿Qué comparten? Promedio. Y eso es asociación. Correlación es una cosa específicamente matemática. Solo puedo hablar de correlación cuando hay dos variables que están en escala de razón. Puedo hablar de relación, puedo hablar de asociación, pero no puedo hablar de correlación si las dos variables no están en escala de razón. ¿Está claro? Bien, por ejemplo, digamos que este es el peso y este es la talla. Entonces, ¿qué hago? Si no tiene ni peso ni talla, cero. Si tengo una unidad, cualquiera que sea, de la talla, hago la curva y me voy a encontrar con su valor de peso.
Si aumento 2 unidades, ¿qué pasa? También la otra aumenta 2 unidades. O sea, es una correlación perfecta y directa o es una correlación directa o también le llaman positiva, directa o positiva. Uno aumenta, el otro aumenta. Pero, ¿cuánto será R? R igual a 1. Perfecto, ¿no es cierto? Pero si digamos que quiero correlacionar colesterol HDL con LDL, o quiero correlacionar albúmina con globulinas. Entonces, mientras que uno aumenta, la otra disminuye, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me da eso? Una línea así. Si fuera perfecta la correlación. Entonces, acá, ¿cuánto es R? Menos. ¿Listo? Pero si no es tan perfecta la asociación, entonces me puede dar esta línea de puntos. Pero si yo le hago una línea, los puntos más o menos están orientados en relación a esta línea. Y entonces, ¿cuánto vale esto? R igual 0.5. Y si es inversa, R ¿cuánto será? Menos 0.5. Y acá tienen todos los valores que pueden tener. 1, menos 1, correlación negativa, grande e imperfecta. De 0,9 a 0,99, correlación negativa muy alta. Después, correlación negativa alta, correlación negativa moderada, correlación negativa baja, correlación negativa muy baja. ¿Y cuando es 0, qué cosa es? Es esto. ¿Qué correlación hay acá? Ninguna. 0. ¿Se dan cuenta? Entonces acá R es igual a 0. Y después en el otro caso, correlación positiva muy baja, de 0.01 a 0.19. Correlación positiva baja, moderada, positiva alta, positiva muy alta y perfecta. O grande, ¿no es cierto? Cuando es 1. ¿Está claro? Eso es coeficiente. Entonces, si a mí me sale que el coeficiente de correlación es 0.81, por ejemplo, ¿qué digo? Hay una correlación. Si me sale 0.02, no hay correlación. ¿Está claro? Entonces, o hay una correlación muy baja, etc. Entonces, para eso me sirve esto del coeficiente de correlación. Y hay otro valor que es el coeficiente de determinación. Esto se entiende más que el otro. ¿Qué es el coeficiente? Expresa la parte proporcional de varianza de la variable dependiente producida por la variable independiente. Entonces, miren, vamos a ver esto. Digamos que este es peso, talla. No, vamos a poner aquí. Entonces, miren, ¿cuánto es en este caso R? R me sale 0.9, positivo. ¿Cómo calcula el coeficiente de determinación? Es R al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hallar para el coeficiente de correlación o de determinación? R al cuadrado. ¿Cuánto es R al cuadrado? Si R es 0.9, ¿cuánto es R al cuadrado? 0.8. Esto es igual al 81%, que lo expresamos así, ¿sí? Se entiende mejor. Entonces, ¿qué digo? Si es peso y talla, y el coeficiente de determinación es 0.81, o sea, 81%. ¿Qué digo? Que el 81% del peso está explicado por quién? Por la talla. ¿Sí? O sea, el peso es variable dependiente y la talla es variable independiente. Entonces, ¿qué digo? Que el 81% del peso de una persona está explicado por su talla. ¿Y qué me queda entonces? 19%. ¿A qué estará explicado? Al ejercicio, a la dieta, ¿qué será? ¿Sí?
Entonces, para eso es el coeficiente de determinación. ¿Está claro? Entonces, ¿qué me dice el coeficiente de correlación? Si hay asociación, nada más. Si es buena, muy buena, mala, etc. Si es directa o es inversa. ¿Y para qué me sirve el coeficiente de determinación? ¿Para qué sirve el coeficiente de determinación? Para ver en qué porcentaje está influyendo la variable independiente sobre la variable dependiente. A ver, un resumen rápido. Si tengo dos variables nominales, ¿qué hago? La comparo con chi cuadrado o con intervalos de tres. Si una variable está en escala nominal y la otra en de razón, ¿qué hago? Busco la asociación ¿con qué? Con la z o la t y el intervalo de combinación. ¿Sí? Si las dos son variables en escala de razón, ¿qué hago? Coeficiente de correlación, que me va a decir si hay asociación o no. Y si yo quiero decir cuánto de la variable dependiente depende de la independiente, hago el coeficiente de determinación. ¿Fácil? Eso es lo que tiene que saber, nada más. Entonces, ya hemos visto, recuerden, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de frecuencia, medidas de asociación. Ahora, ¿qué vamos a ver? Medidas de fuerza de asociación. ¿Se acuerdan de los criterios epidemiológicos, indicadores epidemiológicos de causalidad? El primero decía fuerza de asociación. ¿Cómo se calcula se mide la fuerza de asociación? Con el riesgo relativo. Entonces vamos a ver riesgo relativo. Entonces, ¿qué es el riesgo absoluto? Es la incidencia. Ya lo hemos dicho. Riesgo relativo, ¿qué es? Incidencia en expuestos partido la incidencia en no expuestos. Entonces, el riesgo relativo es incidencia en expuestos partido la incidencia en no expuestos. Por lo tanto, el riesgo relativo no pueden decir porcentaje, no. Ya se anuló todo. Porque la incidencia, ¿cómo era la incidencia? ¿Cómo se calcula la incidencia? En expuestos, por ejemplo. ¿Qué cosa es? Casos nuevos, partido, población expuesta. ¿Cómo está esto? Persona, tiempo. ¿Sí? Si le pongo dividido entre la incidencia en no expuestos, ¿qué tengo? Casos, partido, población no expuesta, población no expuesta, persona. Entonces, ¿qué hago? Matemáticamente puedo hacer esto. Anulo estos dos, ¿sí? ¿Sí o no? Eso es y me queda casos con casos. Por lo tanto, no tiene unidad, es un valor. ¿Listo? Vamos a ver ahora cómo se calcula eso. Doctor, Sí. pero a veces las poblaciones no son diferentes en expuestos y no expuestos. Sí. Entonces, ¿por qué se anularía si son diferentes? Pero son poblaciones. Los dos son poblaciones. Pero al final termina en proporciones, creo. Ah. Al final sí termina en proporciones igual. O sea, estoy a unidades, no los valores. Las unidades es lo que desaparece. Porque la población expuesta, yo voy a poner su valor, pero las unidades son las que desaparecen. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Esto es un ejercicio con datos reales. Sucedió en el año 91. ¿Qué hubo en el año 1991? La epidemia del cólera en el Perú. ¿Sí? ¿Dónde se inició el cólera en el Perú? ¿Qué ciudad? ¿En qué ciudad? Sabemos. En Chimbote. Ahí empezó. Chimbote es una
Una ciudad bien desordenada, hay delincuencia, hay suciedad, etcétera, etcétera, hay minería, hay pesquería, todo lo malo está ahí. Y ahí empieza. Y se difunde a todo, sobre todo a la costa y a la selva. En la sierra ha habido también al mismo cólera, pero menos. Y entonces, miren, esto es selva. Y estos son datos de factores de riesgo que pudieron causar la enfermedad en esta brote de cólera en 3 caseríos de la selva amazónica. Entonces, miren, vamos a ver uno por uno este factor de riesgo. Agua no tratada. ¿Qué pasa en los que enfermaron? O sea, los que tuvieron cólera, les pregunto, ¿tomaron agua no tratada, o sea, agua cruda? 111 dijeron que sí. Entonces están expuestos al agua no tratada. Y otros que estaban enfermos dijeron que no habían tomado esas factores. Mientras que los que no enfermaron, miren, ¿cuántos habían tomado agua no tratada? 1091, ¿cierto? Y no expuestos, o sea que no tomaron el agua, 540. Así como están los datos, no entiendo nada. Lo que tengo que hacer es ordenar los datos, ¿ya? Porque no puedo comparar valores o datos absolutos. Entonces, ¿qué hago? Una tabla de 2 por 2. Miren. Y entonces, acá, enfermos, ¿cuántos estuvieron expuestos? O sea, ¿cuántos tomaron el agua cruda? A ver, ustedes me dicen. Enfermos que tomaron el agua cruda, ¿cuántos fueron? 111, ¿cierto? ¿Y cuántos no tomaron el agua? 14. Y los no enfermos tomaron el agua 1093 y no tomaron 540. ¿No es cierto? Entonces yo tengo que, ¿con qué voy a comparar acá? Las incidencias, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calculo la incidencia? Incidencia en expuestos, ¿cuánto es? Incidencia en expuestos, ¿cuánto fue? 111 sobre 1204, el total. Y en los no expuestos, ¿cuántos enfermaron? 14 de 557. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto me sale el valor del riesgo relativo? Relación de estos dos. ¿Sí? Porque, ¿cómo es el riesgo relativo? Incidencia en expuestos partido la incidencia en no expuestos. Y entonces, ¿cuánto me sale? 3.67. ¿Sí? ¿Qué significa el 3.67? A ver, ¿qué me dice? Es factor de riesgo, ¿no? No, ¿qué significa? Explícame, yo soy periodista. Si me dices un factor de riesgo, me matas. O sea, explícame, pues, yo soy poblador. Que si comparo la población de lo que son expuestos y no expuestos, los expuestos tienen 3.6% más probabilidad de hacer la enfermedad. Eso es lo que digo. Los expuestos tienen 3.67 veces más probabilidad de enfermar que los no expuestos. O sea, los que tomaron agua que los que no tomaron. Eso no se entiende bien si yo digo, si fuera 2, me sale 2 el riesgo relativo. ¿Qué digo? Que los expuestos tienen el doble de probabilidad de enfermar que los no expuestos. Se entiende mejor, ¿cierto? Listo. Eso es el riesgo relativo. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Ese 3.2, ¿cómo interpreto ya desde el punto de vista estadístico o epidemiológico en este caso? ¿Qué pasa si el riesgo relativo es 1? ¿Cómo se interpretaría si es 1? ¿Qué no es eso? ¿Qué? No es eso. Que la incidencia en expuestos es igual a la incidencia en ¿Qué quiere decir? ¿Es un factor de riesgo? ¿Y qué pasa si es mayor que 1? Riesgo relativo mayor que 1. ¿Qué digo? Que si hay asociación, por lo tanto es un factor de riesgo. Y si el riesgo relativo es menor que 1, ¿qué digo? Que más bien los que tomaron agua cruda se protegen, ¿cierto? Es un factor de riesgo.
Ustedes saben que esto salió, este factor de protección, en un estudio de cáncer de mama grande. ¿Y qué encontraron? Buscaron varias variantes, ¿no es cierto? Y una de ellas era la lactancia materna. Y cuando analizaron la lactancia materna, ¿qué encontraron? Que era un factor de protección, más bien. No salía un efecto relativo, sino menos de uno. Y de ella se habló de factores de protección. Bueno, ¿está claro esto? Entonces, ¿esto qué sería? Un factor de riesgo. Muy bien. Entonces vamos a calcular para todos estos. Ya no vamos a tener que hacer esto para evitarnos trabajo. Ya está hecho. Entonces, el primero ya lo hemos hecho, ¿cierto? 0.092 expuestos y 0.025 en no expuestos. 13. ¿Qué decimos de esto? Factor de riesgo. ¿Este qué será? Factor de riesgo. Este. Entonces, este no es factor de protección, ¿cierto? Este está equivocado. ¿Saben por qué? Por lo mismo que venimos repitiendo. Porque esto es toda la población de una muestra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 367 puede variar para arriba y para abajo. Y este puede variar para arriba y para abajo. Entonces tengo que determinar sus límites de confianza, ¿sí? Su intervalo de confianza. ¿Cómo se hace? Fácil. Así se calcula el intervalo de confianza. ¿Para cuánto vamos a trabajar? 95%, ¿sí? Es igual al riesgo relativo que calculemos, elevado a 1 más menos 1.96. ¿Por qué es 1.96? Por el nivel de confianza. Partido X. ¿Qué es X? Si el chi cuadrado es X, X cuadrado, ¿qué será X? Raíz cuadrada del chi cuadrado. ¿Sí o no? ¿Qué cosa es X? Si el chi cuadrado es X cuadrado, ¿qué cosa es X? La raíz del chi cuadrado. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Lo único que necesitamos es calcular el chi cuadrado, ¿ya? Y lo pueden calcular porque ya saben, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto es para primero, para 13. Ya. Calculen el chi cuadrado para estos lados. ¿Sí? 111, 1093, 14, 54. Estos son los valores totales. ¿Cuánto es? Ya tienen pues su calculador, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto sale? Riesgo relativo. El chi cuadrado, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? 25,96. 25,96, ya muy bien. Entonces, pero es el chi cuadrado, 25,96, ¿sí? El chi cuadrado es 25,96. ¿Pero qué tengo que hacer? Sacar la raíz cuadrada. Le saco raíz cuadrada. Hago la operación, ¿qué me sale? Límite superior 6.05. ¿Y el límite inferior cuánto? 2.25. ¿Qué digo? ¿Es un factor de riesgo? No. ¿Ah? Sí, porque por más que baje, siempre está por encima de 1. Entonces es un factor de riesgo. ¿Listo? Ya para que no se gaste, lo vamos a hacer ahí. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, miren, ahora sí ya podemos hablar más de esto.
Entonces, no solamente hay que calcular el riesgo activo y decir, ya es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque mira, este va de 2.22 a 6.05, ¿cierto? ¿Qué es esto? Factor de riesgo. El siguiente va de 2.51 hasta 9.27. ¿Es un factor de riesgo? Sí, factor de riesgo. Este va de 0.61 a 1.4. ¿Qué cosa es? ¿Es factor de protección? No. ¿Qué cosa es? Para que sea un factor de protección, ¿qué tiene que ser? Que su límite superior y el límite inferior estén por debajo de 1. En este caso, el límite superior está por encima. Entonces no es ni factor de protección ni factor de riesgo. ¿Está bien? El siguiente, ¿qué cosa es? ¿Es factor de riesgo? Tampoco, ni factor de protección. El siguiente, tampoco. Y el último, sí. Este sí es factor de riesgo. Entonces, ¿cuáles son factores de riesgo? Agua no tratada, pescado crudo, ceviche, o fruta similar. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, con el chi cuadrado, yo puedo establecer asociación. Puedo saber si es un factor de riesgo o no, ¿sí? Pero no puedo saber con qué intensidad. Para ver la fuerza de asociación, tengo que utilizar el riesgo relativo. Y para eso necesito incidencias, ¿sí? Perfecto. Esto es lo que les decía, simplemente 1.96 es para el 0.5, es el nivel de significancia, pero el nivel de confianza es el 95%. Pero este es para la prueba C. Para chi cuadrado, su valor crítico es 3.84, ¿no? Con 0.5 de significancia y 95. Pero por ejemplo, el chi cuadrado, yo puedo hacer un nivel de significancia del 10%, entonces ese valor va a bajar, ¿no? Baja más. Pero si quiero ser más exigente, o sea, ser al 99.99%, es 6.63 el valor ya no es evolución. Es simplemente para que tengan una idea que puede variar este 1.96 o este 3.84 dependiendo de qué nivel de confianza yo quiero. Entonces ya hemos visto esto, y ahora nos falta esto. Entonces hemos visto medidas de resumen. ¿Cuáles son? Medidas de tendencia central. Estoy repitiendo. Esto es importante que se lo metan a la cabeza para no confundir. Medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de frecuencia, medidas de asociación, medidas de fuerza de asociación. Y ahora vamos a ver medidas de impacto, que mide qué impacto tiene una medida de salud en la población. ¿Ya? Si yo aplico por ejemplo, le pongo agua potable en una población, ¿qué impacto va a tener en la salud de esa población? Eso mide estas medidas. Hay 4 medidas. El más simple es riesgo atribuible en expuestos. Miren, riesgo atribuible en expuestos. ¿Cómo se calcula? Facilísimo. ¿Qué tengo que hacer? Incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. ¿Sí? El riesgo relativo, ¿cómo era? Incidencia en expuestos partido incidencia en no expuestos. Pero para aquí lo que necesito es restar, nada más. Un ejemplo. Riesgo atribuible en expuestos. Por ejemplo, mortalidad en fumadores. ¿Ya?
¿Cuál es la mortalidad en los que fuman? Mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que determina? Que la incidencia de mortalidad en los expuestos es 1.8. ¿Listo? Por 1000. O sea, 1.8 por 1000 fumadores se mueren. Por lo más probable es cáncer, pero puede ser cáncer de laringe, cáncer de lengua, etc. ¿No es cierto? Pero se mueren. 1.8 por cada 1000 fumadores. Pero en la población general también, perdón, no en la población general, sino en los no fumadores se pueden morir también, se mueren, ¿cierto? Y puede ser también por cáncer o por otras causas. ¿Cuánto es la mortalidad en los que no fuman? 0.2 por 1000. Entonces, si yo resto, estoy calculando el riesgo atribuible en expuestos, en fumadores. ¿Cuánto me da? 1.8 menos 0.2, 1.6. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto de la mortalidad es atribuible a fumar? En los fumadores, ¿eh? Porque un fumador se puede morir, viene un carro, lo atropella y se murió. Que no es debido a fumar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto de la mortalidad en los fumadores se debe realmente a fumar? 1.6 por 1000. ¿Se entiende? Muy bien. Otra medida de impacto. Riesgo atribuible poblacional. Ya no es en los fumadores, nada más, sino en toda la población. ¿Cómo se calcula? Incidencia en la población menos la incidencia en no expuestos, que son en los que no fuman. Entonces, ¿cuánto era la incidencia en los que no fuman? 0.2, ¿no es cierto? Y la incidencia de mortalidad en la población general es 0.6. ¿Qué hago la raíz? ¿Qué te queda? 0.4 por. ¿Y qué significa eso? Esta es la muerte en la población general, pero atribuible ¿a qué? Al hábito de fumar. ¿Se dan cuenta? En el otro caso era la probabilidad de morir en los que fuman. Acá es la probabilidad de morir en toda la población. ¿Se dan cuenta? Pero esa probabilidad, ese 0.4, se debe a el hábito de fumar. ¿Por qué? Porque el otro 0.2 se debe a otras causas. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿No es cierto? Porque este 0.2 no fuma, pero se muere. Entonces hay que restar de la población general. En la población general, ¿qué hay? Fumadores y no fumadores. Entonces hay que quitarle lo que corresponde a los no fumadores. Y esto es 0.4. Riesgo atribuible de muerte en la población por el hábito de fumar. Entonces, en la población general. A veces no se entiende bien esto. Y entonces hay otra forma de expresar lo mismo. Fracción atribuible en expuestos. ¿Se acuerdan cuánto era? 10.8 menos 0 más un 0.2. Pero en este caso se vuelve a dividir por la incidencia en expuestos. Y me da un porcentaje, se multiplica por 5. Entonces este es riesgo o fracción atribuible en expuestos. ¿Qué quiere decir? Que el 88.8 de la mortalidad en los fumadores, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Al hábito de fumar. O sea, el 88% de la mortalidad en los fumadores se debe al hábito de fumar. Miren la importancia que tiene esto. Y en la población general, no en los fumadores. Porque esto es importante, es fácil de explicarle a un congresista. Yo le digo a los congresistas, miren, hago mi exposición y les digo, tienen que hacer desaparecer el hábito de fumar mediante leyes, ¿no es cierto? Entonces, aplican una ley. Pero entonces, ¿qué dicen los congresistas? Un momentito.
queremos ver cuál es el impacto de esta medida, de la ley que vamos a dar, porque nos vamos a enfrentar ¿a quiénes? A los dueños de las tabacaleras, porque ellos tienen dinero, tienen peso. Entonces yo les digo, miren, en los fumadores el 88.8% de sus muertes, de las muertes, se debe al hábito de fumar. Pero el congresista me dice, pero eso es su culpa que de los fumadores, ¿no es cierto? Ellos son los que fuman, que se mueran, ¿no? Eso me puede decir el congresista. Entonces te voy a explicar de otra manera. ¿Cómo lo explico? Con la fracción atribuible poblacional. ¿Y qué le digo? Mire, si desaparecemos el hábito de fumar, ¿cuánto de la población va a disminuir en la población general? ¿En cuánto va a disminuir la mortalidad? En un 66%. ¿Vale la pena dar una ley? Pero si yo le digo, es el 5% de la población que va a disminuir su mortalidad. No, por esto va a ser todo un lío por 5%. ¿Se dan cuenta? Esto es entonces medidas de impacto en salud.